Hola, Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Vamos a hablar de los acuerdos prenupciales o pactos prematrimoniales y también de las capitulaciones matrimoniales, ¿vale? En definitiva, lo que se pretende con estas figuras jurídicas es regular cuestiones antes del matrimonio para el caso en el que el matrimonio se divorcie o para la continuidad del matrimonio, ¿vale? Son unos acuerdos que se fijan libremente entre las partes. Digo libremente porque tienen que haber sido firmadas sin ningún tipo de coacción, bueno, lo típico de los contratos, voluntaria, libremente y sin ningún tipo de coacción, amenaza, etc. Entonces, los pactos prematrimoniales o prenupciales los habéis escuchado seguramente en las artistas o los artistas de Hollywood cuando, para evitar esos matrimonios de conveniencia en los que una persona puede pensar que se están casando con ella porque tiene dinero, porque es famosa, se hacen acuerdos, o los dos son famosos, se firman esos acuerdos prenupciales en los que, pues por ejemplo, se va a renunciar a cobrar una serie de pensiones o una pensión compensatoria en el caso de divorcio. Esto nos sirve para el tema de los hijos, ¿vale? Sobre todo en España. La pensión de alimentos es irrenunciable. Por muy de acuerdo que estén las partes, no pueden divorciarse sin pasar una pensión de alimentos en el caso de que haya una custodia monoparental. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no sirve que nosotros, cuando nos vayamos a casar, firmemos un documento diciendo que en el caso de divorcio yo renunciaría a que me pasara la pensión de alimentos de mi hijo en el caso de que la custodia fuera para mí, o mi marido renunciara a que se le pasara la pensión de alimentos de nuestros hijos si de alguna manera el custodio es él. Eso no se puede hacer, ¿vale? Las pensiones de alimentos son irrenunciables y no podemos disponer de ellas. Sí, de las pensiones compensatorias. La pensión compensatoria es una cantidad económica normalmente distribuida por mensualidades y por un tiempo prudencial o por el tiempo que se determine en este caso en el convenio regulador o en la sentencia judicial, ¿vale? En el que suelen provocarse por una cuestión de la parte que recibe la pensión compensatoria ha visto disminuidas sus ingresos o ha visto un perjuicio porque ha participado en el cuidado de los hijos y entonces recibe una pensión compensatoria. Normalmente era para mujeres que habían salido del mercado laboral y les costaba mucho volver y entonces se le pagaba esa pensión compensatoria que se extinguía en el caso de que se volvieran a casar o que vivieran en situación análoga con otra persona. Pero bueno, volviendo al tema de los pactos prematrimoniales, deciros que es eso, ese acuerdo entre las partes por el que se va a regir el matrimonio o por el que se va a regir el divorcio. Entonces, existen, son factibles siempre y cuando, y son aceptadas en derecho siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a la moral o sean, en definitiva, ilegales. No podemos pactar algo que sea ilegal. Os puedo poner un ejemplo. A ver, no podemos pactar que en el caso de que nos divorciemos, lo que os decía, renunciemos a la pensión de alimento de nuestros hijos porque no se puede hacer. O no podemos pactar que yo abandone España, por ejemplo, si nos divorciamos, porque no es una obligación, es ilegal, nadie me puede obligar a abandonar España si estoy en una situación legal. Y luego tenemos las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, las notariales, son las más sencillas, son muy habituales y son normalmente aquellas en las que se cambia el régimen económico del matrimonio. Es decir, si tú te casas en una comunidad que el régimen prioritario es el de gananciales, es decir, después del matrimonio todo lo que adquiramos será del matrimonio, todo lo que compramos, lo que compremos, lo que vendamos, etcétera, será del matrimonio y se puede sustituir por el régimen de separación, que es aquel en el que una vez firmado el matrimonio, pues todavía cada uno dispondrá de sus bienes de manera total sin que formen parte de la sociedad de gananciales del matrimonio. Los más habituales son estos, son notariales, se hacen delante del notario y el notario los manda al registro para que se inscriban. En estas capitulaciones matrimoniales, lo que os digo, lo normal es pues que cambiemos de régimen, es lo más habitual. En la Comunidad Valenciana nos casamos en gananciales y lo habitual es que muchas personas cambien el régimen a separación de bienes, bien porque una de las partes es empresaria o bien porque libremente han decidido que quieren regirse por la separación de bienes y no por el régimen legal vigente
¿vale? En el momento del matrimonio. Y como os digo, son muy sencillas, son pactos notariales que se elevan a público y que se elevan luego al registro y pueden hacerse antes del matrimonio o después del matrimonio, o durante el matrimonio, ¿vale? Y se pueden cambiar tantas veces como queramos. Y nada, deciros eso, que los pactos prematrimoniales son viables siempre y cuando sean legales. Y bueno, y podemos estipular lo que queramos, el uso de la vivienda, cómo se nos va a distribuir los bienes. Por ejemplo, compramos una casa, ¿vale? O tenemos una casa y todos los bienes que hay dentro, pues decimos en un acuerdo prematrimonial de quién van a ser en el caso de divorcio. Y siempre y cuando se pueda cumplir, pues tendrán su validez. Así que nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.